Martín, gracias por el tiempo, Nacho Girón y equipo por acá. Antes que nada, una actualización necesaria de dónde estamos parados, cómo está la situación ahora. Bueno, ¿qué tal, Nacho? Buen día a vos y a todo el equipo. ¿Dónde estamos parados? Va haciendo un paréntesis sobre la situación particular del aumento del gasoil, lo que significa eso para el sistema de transporte. En la provincia de Buenos Aires, solamente una empresa con una medida de fuerza que no están circulando los colectivos en virtud de que no han percibido sus salarios los conductores, que es la empresa General San Martín de zona norte. Después el resto está funcionando con la reducción de frecuencia, como viene dándose desde la decisión del gobierno nacional de llevar el valor del gasoil de 1.700 pesos a 2.050 pesos, que eso lo que yo planteo en la responsabilidad institucional nuestra. Hoy las empresas están incumpliendo el contrato de concesión, con lo cual nosotros estamos auditando, estamos verificando esa disminución de servicios, pero también desde el sentido común y de la sensibilidad que nos caracteriza en la provincia de Buenos Aires, con el bonaerense, pero también con aquellos que están todos los días al frente de los colectivos, que el impacto que genera en la estructura de costo este aumento de combustible definitivamente hace inviable el sistema y definitivamente es imposible que las empresas puedan, con efectivo, como le exige YPF o como le exige otras petroleras, ir a pagar el combustible que necesitan. Te pido un Entonces, par, perdón, de precisiones cortas sobre estos párrafos que nos diste recién. Primero, estas líneas que están andando en la provincia de Buenos Aires, salvo la excepción esta en zona norte, ¿son líneas estrictamente provinciales o son de las que cruzan la frontera de la General Paz? No, tenés las que cruzan la frontera de General Paz, que son entre la línea 1 y la 199. Ajá. Eso para que está buena la pregunta y la aclaración, digo, para que se entienda, todas esas líneas son interjurisdiccionales, son aquellas que cruzan el límite de la provincia y entran a Ciudad de Buenos Aires o viceversa, que son las que mayor situación de conflicto han presentado en estos días, que están por encima del 30% en la reducción de frecuencias en la provincia en función de la fiscalización y en función también del diálogo permanente con las distintas cámaras que circulan las empresas en provincia de Buenos Aires, que son 5. La disminución es menor al 30%, pero definitivamente han tenido que llevar esa decisión en contra de su voluntad, porque lo que más quiere el empresario del transporte es cortar boleto, ¿no? Y esa es la segunda pregunta que te quería hacer. Sea un estiramiento de los tiempos del 30-40% o del 10%, no importa. Esa decisión de alargar el periodo de espera, alargar la frecuencia de los bondis en el área metropolitana, ¿es legal? No, es lo que te decía al principio, hoy se incumple el convenio o el contrato de concesión que tienen las empresas. Las empresas cuando participan para tener una determinada traza con una determinada línea, se comprometen y se firma una determinada frecuencia con sus paradas correspondientes en determinados horarios, con lo cual ahí es donde se está incumpliendo. Por eso es lo que aclaraba al principio, que desde lo institucional nosotros estamos haciendo todo el control y la verificación necesaria, porque también eso genera una repercusión definitivamente al momento de compensar el próximo mes en función de la circulación o la no circulación en este periodo. Pero también entendemos que es una situación de emergencia porque no puede hacer frente las empresas de colectivo a este aumento desmedido que ha tenido como decisión el gobierno nacional, y que desde la provincia, digo esto también porque escuché muchos colegas que por falta de información, estimo, no tenemos retraso en los pagos. Nosotros estamos con un pago del anticipo del mes de abril que va a estar efectivizándose el día viernes o el día lunes a más tardar. Siempre es la segunda semana hábil en donde nosotros hacemos que eso... ¿Eso que es en concepto de subsidio? El concepto de subsidio. La provincia de Buenos Aires aporta el sistema de transporte público de todas las líneas provinciales, y volviendo a lo que vos pedías como aclaración y muy buena, desde la línea 200 a la 499, que son líneas provinciales, o sea que circulan por distintos municipios, y luego de la 500 hacia arriba son las municipales, que no pueden salir de un mismo municipio. La provincia aporta 65.000 millones de pesos por mes para sostener una tarifa que entendemos también que ha habido aumento en todo este tiempo, pero para sostener una tarifa subsidiada, que pueda el usuario pagar una parte, no el 100% de lo que debería pagar. Bueno, el Estado provincial pone 65.000 millones contra 0 en las líneas provinciales que pone el Estado nacional. Solamente, y termino con esto, aporta a todas las jurisdicciones del país
el atributo social, que en la provincia de Buenos Aires son alrededor de 16.000 millones de pesos, pero que también está adeudado desde el mes de diciembre. Yo le he pedido al ministro de Economía Caputo, al secretario de Transporte, por nota, hace varios días, el cumplimiento de lo que corresponde, que es el pago, son 46.000 millones de pesos, de diciembre, enero y febrero, que se la deuda a todo el sistema público de transporte en la provincia de Buenos Aires. Ministro, ahora, para clarificar un poco la situación, o sea, por un lado los empresarios del sector dicen hay una suba de costos que no podemos afrontar y están analizando la posibilidad de, por ejemplo, me comentaban en las últimas horas que les anticipen subsidios de otros meses. Por otro lado, gremios que dicen, bueno, no nos están pagando el salario en tiempo y forma, eso derivó en este paro parcial que estamos teniendo hoy y la reducción de frecuencia durante la semana. Y por otro lado, gobierno provincial diciendo, bueno, hay un cumplimiento del sector empresarial. Todo este combo, entonces, parecería tener un escenario bastante complicado. ¿Qué horizonte para que se pueda resolver están viendo? Bueno, desde la provincia, primero el día lunes a las 12 horas, convoqué a las 5 cámaras de transporte para poder, acá hay una cuestión que nosotros desde provincia no podemos subsanar, la decisión que tomó el gobierno nacional que tiene que ver con esa suba de combustible y que impacta de lleno. Para entender, dentro de la estructura de costo, casi el 15% lo lleva el consumo de combustible. Con lo cual es un impacto muy importante que hoy tienen una reunión las cámaras con Nación, que esperemos que ahí salga alguna decisión por parte de Nación o retrotraer el valor del combustible para el sistema de transporte público de pasajeros o subsidiar una porción de ese valor de gasoil, o alguna propuesta que al transportista le permita regularizar el servicio de transporte con esta reducción que están llevando adelante. Ministro. Desde provincia, perdón. Sí, no, termina. Termino con esto. Desde provincia, viendo esta situación, el anticipo, esto que decía que se va a hacer efectivo el día lunes o el día viernes, que estamos pidiendo a ver si se puede modificar el calce en tesorería para poder hacer efectivo esa erogación, que son unos 49.000 millones de pesos. Tendría que haber sido menos porque el anticipo es del 50%. En virtud de la situación que viven las empresas de transporte, le pedimos a Economía, y obviamente con la decisión del gobernador Kicillof, de generar un incremento en ese porcentaje que esté por encima del 60% para poder asignarle mayor recurso al sistema en este contexto tan difícil, ¿no? Ministro, entonces, ¿cuál sería la solución que ustedes encuentran como la más viable, la mejor o la alternativa para empezar a resolver el conflicto? Si vos me preguntás a mí, la solución hubiese sido previo al incremento del valor del combustible, habiendo consensuado un equilibrio con las propias empresas del colectivo. Como lo planteamos nosotros cada vez que tomamos una decisión que tiene que ver con el aumento tarifario en función de los recursos que puede poner provincia al sistema, que también, aclarar a ustedes y a los televidentes, si el Estado Nacional devolviese la plata que le quitó a la provincia de Buenos Aires, y no al gobernador, no al ministro, no a los funcionarios, sino a todos los bonaerenses, que son 20.000 millones de dólares, que le deben medio presupuesto de un año de la provincia de Buenos Aires, definitivamente tendríamos capacidad económica y financiera para poder generar un aumento aún de la masa de subsidio para poder resolver esta situación. Ahora, Nación cobra un impuesto que no lo coparticipa, que debería, que es el impuesto al combustible, que es el que más ha crecido, que cuanto más aumenta el combustible, más recaudación tiene Nación, y tampoco transfiere esos recursos a las provincias. Así que definitivamente hoy, desde provincias, esto es aumentar la porción de subsidio en términos nominales que estamos pagando en estos días como anticipo del mes de abril, que en vez del 50% vamos a estar pagando por encima del 60%. Avanzar en una mesa, como decía antes, el día lunes para poder llevar, acá hay dos variables únicamente que se pueden mover al momento de sostener un equilibrio con la estructura de costo, que es tarifa o subsidio. La provincia está en una situación económica que ya lo ha planteado el gobernador en función de la asfixia que está llevando la Nación a la provincia, con lo cual en esa mesa discutiremos de manera constructiva, como lo venimos haciendo desde que me tocó asumir el ministerio hace un año y 3 meses, de manera constructiva, buscando un punto de equilibrio para sostener el servicio, para que los bonaerenses tengan transporte, para que las empresas puedan seguir operando, porque el mayor riesgo que se da en esta situación es que muchas empresas están al borde de la quiebra, y eso significa
no reducción de servicio, eliminación de servicios y desconectividad por parte de los bonaerenses hacia sus lugares de manera cotidiana. Bien. Simplemente te traslado una pregunta, te pido brevedad porque se nos fue el tiempo que nos hacen acá, que es independientemente de la situación particularmente de la provincia, pero como especialista en el mundo del transporte, si tuvieran que las empresas de colectivo, en este caso, cobrar la tarifa plena en la República Argentina, en el AMBA al menos, ¿cuánto saldría el boleto? Y hoy está en 1.950. La tarifa técnica que el Estado compensa en función de tarifa que paga el usuario, 1.950 pesos. O sea, bastante más debería pagar alguien del AMBA de lo que se estaba pagando ahora. Bien, 1.950. Entonces, lo que se llama la tarifa técnica. Lo dice justamente Martín Marinucci, que es el ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires. Lo llamamos porque es la provincia más poblada de la República Argentina. Martín, gracias por el tiempo. Será hasta la próxima y obviamente quedamos atentos a novedades.